Llegar a la cima del mundo es un sueño. Quedarse allí sin perderse a sí mismo es el verdadero reto. Bruno Mars ha conquistado cada escenario que ha pisado, desde los pequeños bares en Honolulu hasta los más grandes estadios del planeta. Con su inconfundible estilo y carisma ha redefinido la música pop moderna, acumulando éxitos que son auténticos himnos generacionales. Pero detrás de la perfección de su música y su eterna sonrisa existe una historia llena de sacrificios, reinvenciones y momentos de incertidumbre. Enfrentó prejuicios, fracasos, el peso de las expectativas que casi lo hicieron caer. Sin embargo, Bruno no solo sobrevivió, sino que se transformó en el artista que hoy conocemos, encontrando en sus raíces y en su pasión por la música la clave para mantenerse auténtico en un mundo que exige lo contrario. Honolulu, Hawái, un paraíso conocido por sus playas de ensueño, atardeceres dorados y una cultura vibrante que combina raíces polinesias con influencias modernas. Pero más allá del turismo, Honolulu también fue el telón de fondo donde un joven Peter Gene Hernández dio sus primeros pasos en la música. Nacido el 8 de octubre de 1985 en una familia donde el arte y el espectáculo no eran solo un trabajo, sino una forma de vida, el futuro de Peter parecía estar destinado al escenario. Su padre, Peter Hernández, era percusionista y lideraba una banda de rock and roll. Su madre, Bernadette San Pedro Bayot, tenía una voz dulce y poderosa que enriquecía el ambiente familiar. Ambos se convirtieron no solo en sus modelos a seguir, sino también en sus primeras influencias musicales. Desde muy pequeño, Peter fue expuesto a los ritmos del doo-wop, el R&B clásico y el rock de los años 50 y 60. Pero lo que realmente marcó su destino fue un apodo: Bruno. Inspirado en el luchador profesional Bruno Sammartino, su padre solía llamarlo así por su físico regordete de niño y una actitud segura. A los 4 años, Bruno ya tenía claro que quería ser un artista, y no solo era un sueño infantil. Desde esa edad comenzó a presentarse como imitador de Elvis Presley en espectáculos familiares y eventos locales, robándose el corazón de quienes lo veían actuar. Bruno no solo era un niño talentoso, era un fenómeno. Su capacidad para imitar a Elvis con una precisión casi surrealista lo convirtió en una pequeña celebridad en Hawái. Su actuación era magnética y su carisma innato, pero más allá de la diversión y las ovaciones, estos primeros años fueron esenciales para construir las bases de lo que sería su estilo. Un intérprete con una conexión profunda con la música clásica, las grandes voces del pasado y el espectáculo en su forma más pura. Sin embargo, no todo era perfecto. Crecer en una familia de artistas significaba vivir con limitaciones económicas. Aunque su hogar estaba lleno de música y amor, también enfrentaban dificultades financieras constantes. Cuando Bruno tenía 12 años, su familia perdió su casa y tuvieron que vivir en un pequeño cuarto de la oficina de su padre, enfrentando tiempos duros. Estas experiencias no solo le enseñaron la importancia de la perseverancia, sino que también le dieron un motivo para soñar en grande. A medida que crecía, Bruno absorbía todo lo que podía del espectáculo y la música que lo rodeaban. Aprendió a tocar varios instrumentos de forma autodidacta: la guitarra, el piano, el bajo, la batería. Su talento era indiscutible, pero también lo era su hambre de éxito. Sabía que Hawái, por todo lo que le había dado, no sería el lugar donde alcanzaría sus sueños más grandes. Así que, después de terminar la secundaria, Bruno empacó sus pocas pertenencias y se mudó a Los Ángeles, California. Tenía solo 17 años y una ambición que podía mover montañas. Su plan era claro: conquistar el mundo de la música. Sin embargo, la realidad fue más dura de lo que imaginaba. En Los Ángeles, un lugar donde los sueños de miles de jóvenes se cruzan y a menudo se desmoronan, Bruno enfrentó rechazos constantes. Las disqueras lo veían como talentoso, pero difícil de encajar. ¿Era demasiado pop? ¿Demasiado retro? ¿Demasiado diferente? Aquí es importante recordar que los sueños más grandes requieren resiliencia. Bruno no dejó que los rechazos definieran su camino. En lugar de rendirse, decidió reinventarse. Empezó a escribir canciones para otros artistas, un giro que le permitiría entrar a la industria desde las sombras. Y aunque esta etapa no fue glamorosa, fue crucial. Fue en estos años cuando Bruno aprendió no solo a componer éxitos, sino también a encontrar su propia voz. La infancia y juventud de Bruno Mars son un recordatorio de que los grandes talentos no nacen de la perfección, sino de la mezcla de pasión, desafíos y perseverancia. Desde las luces modestas de los bares en Hawái hasta las
las impredecibles calles de Los Ángeles, Bruno comenzó a escribir una historia que, aunque aún estaba lejos de su clímax, ya mostraba los destellos de una leyenda en formación. Bruno Mars siempre tuvo claro su objetivo, pero no siempre tuvo claro el camino. Los primeros años de su vida no solo lo formaron como músico, sino también como alguien que sabía que cada obstáculo era una oportunidad disfrazada. Y aunque parecía que el éxito aún estaba fuera de su alcance, lo que vendría después demostraría que incluso en la incertidumbre, la pasión puede abrir puertas inesperadas. Cuando Bruno Mars llegó a Los Ángeles, el brillo de la ciudad contrastaba con las sombras de su propia incertidumbre. Aunque tenía el talento y la ambición, la industria musical era implacable. En un lugar donde las apariencias lo son todo, Bruno no encajaba en ninguna categoría fácil. Su herencia mixta con raíces filipinas y puertorriqueñas, junto con su inclinación por sonidos retro, lo convertían en un enigma para los ejecutivos discográficos. Durante años, Bruno navegó por una lucha constante contra el rechazo. Su estilo, aunque fresco y auténtico, no parecía adaptarse a los moldes comerciales que dominaban la música pop de principios de los 2000, pero donde otros veían limitaciones, Bruno vio oportunidades. Sabía que si no podía entrar como cantante, encontraría otra forma de destacar. Es así como decidió probar suerte como compositor. Con la ayuda de su amigo y colaborador Philip Lawrence, comenzó a escribir canciones para otros artistas. Juntos, formaron una sociedad creativa que pronto daría frutos. Uno de sus primeros grandes éxitos fue Right Round, interpretada por Florida, que se convirtió en un éxito internacional. Aunque su nombre no aparecía en los titulares, Bruno estaba empezando a dejar su huella en la industria. La composición no solo le abrió las puertas a la industria musical, sino que también le enseñó a perfeccionar su arte. Trabajar para otros le permitió explorar diferentes géneros, desde el pop hasta el hip hop, el reggae y el R&B. Cada canción que escribía era un paso más cerca de descubrir su propio sonido. Pero Bruno no estaba dispuesto a quedarse en las sombras. Sabía que su verdadera vocación no era escribir para otros, sino estar bajo los reflectores. En 2009 firmó con la discográfica Atlantic Records, en un momento que marcó el inicio de su transición de compositor a intérprete. Este cambio, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. La presión de demostrar su valía era enorme y el miedo al fracaso estaba siempre presente. Fue en este contexto que Bruno lanzó su primera gran colaboración como cantante, Nothing on You, junto a B.O.B. en 2010. La canción fue un éxito instantáneo, alcanzando el número 1 en varias listas internacionales, pero lo más importante, no fue solo un éxito comercial, sino la forma en que presentó a Bruno Mars al mundo, como un artista con una voz única, capaz de transmitir emociones con una sinceridad arrolladora. Poco después llegó Billionaire, su colaboración con Travis McCoy, otro éxito que solidificó su posición como una nueva estrella en ascenso. Con estos dos temas, Bruno no solo demostró que podía cantar, sino que también era un narrador extraordinario. Cada letra que interpretaba resonaba con una autenticidad que el público no podía ignorar. Ese mismo año, Bruno lanzó su primer EP, It's Better If You Don't Understand. Aunque el título reflejaba la complejidad de su estilo, el mensaje era claro. Bruno no iba a encajar en ningún molde. Su música era una mezcla de pop, soul y R&B. Era un reflejo de sus influencias y su identidad multifacética. Luego vino el gran salto, su primer álbum de estudio, The Whoops y Hooligans, lanzado en octubre de 2010. El disco incluyó éxitos como Just the Way You Are y Grenade, canciones que no solo encabezaron las listas, sino que también se convirtieron en himnos globales. Con este álbum, Bruno Mars dejó de ser una promesa y se consolidó como una realidad. El ascenso de Bruno Mars fue mucho más que un camino hacia el éxito. Fue una lucha constante por mantenerse fiel a sí mismo, en una industria que intenta moldear a los artistas según lo que esté de moda. Pero para Bruno, el éxito no significaba renunciar a su autenticidad, significaba abrazarla, redefinirla y demostrar que ser diferente es lo que realmente conquista al mundo. Pero detrás del brillo y el carisma, Bruno Mars enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. En septiembre de 2010, meses antes de que su carrera despegara con el lanzamiento de The Whoops y Hooligans, Bruno fue arrestado en Las Vegas por posesión de cocaína. Para muchos, este incidente podría haber sido el fin de un sueño, pero para Bruno fue un despertar. Bruno aceptó su responsabilidad sin excusas, una decisión que mostró una madurez que a menudo falta en el mundo de las celebridades. Más tarde, reflexionaría sobre el momento como un recordatorio de lo fácil que es perder el camino cuando todo empieza a ir bien.
Fue una de esas cosas que te sacude y te hace darte cuenta de lo que realmente importa, admitió en entrevistas años después. Este incidente no solo marcó un punto de inflexión en su vida personal, sino que también influyó en su música. Canciones como Grenade y When I Was Your Man capturan una vulnerabilidad y una profundidad emocional que puede retratarse hasta estos momentos de introspección. Su capacidad para canalizar sus luchas internas en su arte es una de las razones por la que su música resuena tan profundamente con su audiencia. A veces, las estrellas más brillantes son las que están más cerca de apagarse, pero Bruno encontró en ese momento oscuro la chispa que lo impulsó a reevaluar su camino, a fortalecer sus prioridades y sobre todo, a hacer de su vida y su música algo que valiera la pena compartir con el mundo. Con Do Whoopsie Hooligans, Bruno Mars no solo ganó un lugar en la música, sino que marcó el inicio de una nueva era del pop. Era 2010, un momento en el que las tendencias musicales estaban dominadas por sintetizadores y ritmos electrónicos, pero Bruno ofreció algo completamente distinto, un regreso a lo esencial. Su sonido fresco y cargado de emociones ofreció una mezcla irresistible de nostalgia y modernidad. Canciones como Just the Way You Are y Grenade no eran simples éxitos radiales, eran declaraciones. Bruno cantaba sobre el amor y el sacrificio con una sinceridad que parecía haberse perdido en la música comercial. Cada nota, cada palabra estaba impregnada de una autenticidad que conectaba con millones de personas en todo el mundo. Pero el verdadero impacto de Bruno Mars no solo radica en su música, sino en su capacidad de hacer que cada oyente se sienta visto y entendido. Cuando Bruno canta, no parece que esté frente a un estadio lleno de personas, parece que te está cantando solo para ti. Este es el tipo de conexión que lo convirtió en una superestrella global. Tras el éxito arrollador de su primer álbum, Bruno enfrentó un nuevo desafío: mantenerse relevante en una industria que exige renovación constante. Su segundo álbum, Unorthodox Jukebox, de 2012, fue una respuesta a esta presión. En este disco, Bruno expandió su reparto explorando géneros como el funk, el reggae y el soul. Éxitos como Locked Out of Heaven y When I Was Your Man demostraron no solo una versatilidad como artista, sino también su habilidad para transmitir emociones con una intensidad que pocos podrían igualar. En When I Was Your Man, una balada desgarradora sobre el arrepentimiento y la pérdida, Bruno expuso una vulnerabilidad que resonó profundamente con su audiencia. Es en momentos como este donde su verdadera fuerza como artista se hace evidente. La capacidad de transformar su dolor personal en arte que consuela y conecta con millones de personas. En un mundo donde la industria musical parece premiar la superficialidad, Bruno Mars nos recuerda que lo realmente trascendente es lo humano. Sus canciones no solo son éxitos, son espejos donde nos reflejamos, nuestros amores, nuestras pérdidas, nuestras esperanzas. La energía y el carisma de Bruno también se hicieron evidentes en sus presentaciones en vivo. Su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2014 fue un momento decisivo. Frente a millones de espectadores, Bruno entregó un show que fusionaba impecables coreografías, una voz deslumbrante y un dominio escénico digno de los grandes del pasado. Aquella noche no solo se consolidó su lugar en la cima de las estrellas modernas, sino que también demostró que era más que un cantante, era un artista completo. Y mientras su fama crecía, también lo hacía la presión. Bruno no solo estaba compitiendo contra otros artistas, estaba compitiendo contra sí mismo, contra sus propios estándares, pero en lugar de ceder a las expectativas de la industria, Bruno decidió escribir sus propias reglas. En 2016 lanzó 24 Karat Magic, un álbum que marcó un cambio radical en su sonido. Inspirado por el funk y el R&B de los años 70 y 80, este trabajo fue un homenaje a grandes leyendas que lo habían influido, desde Prince hasta Michael Jackson. Canciones como 24 Karat Magic y That's What I Like no solo dominaron las listas de popularidad, sino que también llevaron al público a una época donde la música era pura celebración. Bruno Mars no se convirtió en una estrella mundial por seguir tendencias, lo logró al honrar su propia esencia y las raíces que lo formaron. 24 Karat Magic no era solo un álbum, era un recordatorio de que la música no necesita ser compleja para ser poderosa. A veces, lo único que necesitamos es una buena canción para bailar, para olvidar nuestras preocupaciones y sentirnos vivos. Con este álbum, Bruno no solo recuperó el espíritu de una era pasada, sino que lo reinventó para una nueva generación. Fue premiado con 6 Grammys, incluido
el álbum del año, una hazaña que pocos artistas logran en su carrera, pero para Bruno, el verdadero éxito no estaba en los trofeos, sino en el impacto que su música tenía en las personas. Bruno Mars nos enseña algo crucial: el éxito no se mide solo en números o premios, sino en la capacidad de crear momentos que queden grabados en el corazón de las personas, porque al final, la música no trata de ser perfecta, trata de ser honesta. Para Bruno Mars, el éxito no fue un final feliz, sino el comienzo de una batalla aún más compleja: mantenerse en la cima sin perder lo que lo hacía único. El lanzamiento de 24 Karat Magic no solo marcó una exposición enérgica funk en la música contemporánea, sino también una declaración de resistencia. En un momento en el que la industria empujaba a los artistas hacia lo digital y efímero, Bruno apostó por lo tangible, el espectáculo en su forma más pura, una oda de nostalgia con una ejecución impecable. Pero este éxito fue también una carga. Detrás del brillo de las luces, los aplausos y los premios, Bruno enfrentaba una presión implacable. Su propio perfeccionismo lo llevaba al límite. Cada álbum, cada canción, cada presentación tenía que ser mejor que la anterior. Pero, ¿cómo superar lo insuperable? ¿Cómo seguir siendo el hombre que todos amaban sin dejar de ser él mismo? En una industria obsesionada con lo nuevo, Bruno decidió hacer una pausa y reconectar con lo que lo inspiraba desde el principio: su amor inquebrantable por la música. Aquí es donde comenzó una de las etapas más interesantes y personales de su carrera. En 2021, sorprendió al mundo al anunciar su colaboración con Anderson .Paak, un artista que, como él, combinaba el virtuosismo musical con un profundo respeto por las raíces del R&B y el soul. Juntos, formaron Silk Sonic, un proyecto que no solo rindió homenaje a los gigantes del pasado, sino que también redefinió cómo debería sonar la música del presente. Su álbum debut, An Evening with Silk Sonic, fue un viaje cargado de elegancia, pasión y un estilo que parecía sacado de otra era. Canciones como Leave the Door Open no solo eran éxitos, eran experiencias. Cada nota, cada arreglo estaba diseñado para provocar, para hacer sentir. Escuchar a Bruno Mars en esta etapa de su carrera era como abrir un álbum de fotos antiguas y descubrir que las imágenes todavía se movían, que las emociones estaban vivas. Su música no solo evocaba el pasado, lo traía de vuelta con una claridad tan real que dolía, que enamoraba. El éxito de Silk Sonic reafirmó algo que Bruno siempre había sabido: las reglas de la industria no aplicaban para quienes creaban desde el corazón, pero también marcó un punto de inflexión en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Bruno parecía estar disfrutando de su éxito en lugar de cargarlo como un peso. En este punto, la historia de Bruno Mars ya no es solo la de un artista buscando el éxito, es la de un hombre que encontró la clave para equilibrar lo que la industria quería de él y lo que él quería para sí mismo. Una lección de vida que no solo aplica a la música, sino a cualquiera que haya enfrentado la lucha de no perder su identidad en un mundo que exige que encajemos. Bruno no solo estaba alcanzando nuevos picos de popularidad, estaba llevando consigo a su audiencia, invitándolos a ser parte de su evolución. Desde sus raíces en Hawái hasta sus pasos por los más grandes escenarios del mundo, cada capítulo de su vida estaba marcado por una sola constante: su capacidad para convertir cada desafío en un nuevo comienzo. En 2024, tras un periodo de relativa calma, Bruno Mars resurgió con una fuerza arrolladora, reafirmando su posición en la cúspide de la industria musical. El 16 de agosto sorprendió al mundo con Die With a Smile, una colaboración con Lady Gaga que fusionó el soft rock de los años 70 con un toque contemporáneo. Este lanzamiento alcanzó el número 1 en el top 50 global de Spotify, acumulando más de 10 millones de reproducciones en un solo día, y lideró las listas en países como los Países Bajos, Nueva Zelanda y Suiza. Además, recibió nominaciones para Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Dúo Grupo en los Grammy de 2025. En octubre de 2024, Mars rompió récords en plataformas de streaming al superar a The Weeknd con más de 125 millones de oyentes mensuales en Spotify, estableciendo un nuevo hito para la plataforma. Poco después, el 18 de octubre, unió fuerzas con Rosé, de Black
Blackpink al lanzar APT, una canción que debutó en el primer lugar de la lista mundial del K-pop y rápidamente se posicionó en el segundo puesto del top 50 global de Spotify. Este tema consolidó su presencia en listas internacionales y demostró su habilidad para conectar con audiencias de diversos géneros y culturas. En diciembre, Bruno Mars alcanzó nuevas alturas al establecer otro récord en Spotify, con más de 137 millones de oyentes mensuales, superando la marca previa de 120.7 millones. Además, Die With a Smile se convirtió en la canción que más rápidamente superó los 1.000 millones de reproducciones en la historia de Spotify, logrando esta hazaña en tiempo récord. Estos logros no solo se destacaron por su relevancia en el ámbito digital, sino que también reafirmaron su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en una industria en constante evolución. Además de sus éxitos en streaming, Mars ha llevado a cabo una serie de conciertos en Brasil bajo el título Bruno Mars Live in Brasil. Con 14 presentaciones, rompió el récord de la mayor gira en Brasil por un artista internacional, previamente en manos de RBD desde 2006. El resurgimiento de Bruno Mars en 2024 demostró su versatilidad, autenticidad y pasión por la música. En un panorama donde la fama es efímera, logró no solo mantenerse en la cima, sino redefinir lo que significa ser un artista global en el siglo XXI. Su historia es un testimonio de resiliencia, talento y una inquebrantable dedicación a su arte, características que continúan conectándolo con una audiencia diversa y cimentando su posición como uno de los artistas más influyentes de nuestra era. Bruno Mars no es solo una estrella global, es un símbolo de lo que significa abrazar la humanidad en su máxima expresión. Su carrera ha sido un reflejo de su vida, una montaña rusa de altibajos, de momentos brillantes y caídas que podrían haberlo definido. Pero en lugar de rendirse, Bruno convirtió cada obstáculo en una oportunidad, cada error en una lección y cada canción en una ventana hacia su alma. Hoy, al mirar atrás, es imposible no ver el impacto que ha tenido en millones de personas. Desde las primeras veces que subió a un escenario como un niño imitando a Elvis, hasta llenar estadios con su energía y carisma, Bruno ha demostrado que el éxito real no se mide en premios o números, sino en la capacidad de tocar corazones y dejar una marca duradera. En este mundo donde todo parece moverse a una velocidad imparable, Bruno Mars nos enseña que el verdadero éxito está en la autenticidad, en nunca perder de vista quién eres, incluso cuando los reflectores están sobre ti. Su música no es solo un refugio, es un recordatorio de que en nuestras imperfecciones encontramos nuestra verdadera fuerza. 2024 ha sido un año que encapsula todo lo que Bruno Mars representa: resiliencia, reinvención y pasión. Desde los récords en Spotify hasta las colaboraciones inesperadas que han roto barreras culturales, su arte sigue siendo un puente entre generaciones, estilos y emociones. Pero más allá de las cifras, lo que realmente importa es el mensaje. No importa cuán lejos llegues, nunca olvides de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Desde los bares de Honolulu hasta las más grandes arenas del mundo, Bruno Mars ha demostrado que el camino al éxito no es una línea recta, es una serie de decisiones, de tropiezos y triunfos que nos moldean en lo que realmente somos. Y mientras sus canciones sigan sonando, mientras su historia inspire a otros a soñar en grande, el legado de Bruno Mars seguirá vivo, porque su historia no es solo suya, es nuestra. Y la prueba de que con pasión y autenticidad no solo se pueden conquistar sueños, sino también cambiar el mundo. Así que, si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda esto: el brillo de una estrella no depende de cuán perfecta sea su luz, sino de cuán audazmente ilumine, incluso en los momentos más oscuros. Bruno Mars nos ha mostrado que la verdadera grandeza no está en ser infalible, sino en ser genuino. Y eso es algo que nunca dejará de resonar. Bruno Mars ya no es solo un nombre en la música, es un testimonio viviente de lo que significa luchar, caer, levantarse y volver a empezar. Porque al final, el verdadero arte no se trata de ser perfecto, se trata de ser real, de ser humano. Y eso es lo que lo ha llevado a ser no solo una estrella, sino una leyenda.